Vale, Pero pues empezamos. venga. Si quieres. Lo primero, muchas gracias por atendernos aquí en La Mordaza. Bueno, antes de llegar a la política española, hemos leído que estudiaste en Francia, que también estuviste en Bruselas, en la Unión Europea. ¿Qué diferencias crees que tienen la política europea y la española? Bueno, tienen muchas, ¿no? Porque el Parlamento Europeo es una institución que está muy despegada de la gente, aunque es la institución más democrática que hay en la Unión Europea ahora mismo. Pues al final son reglamentos que lo que significa es que son recomendaciones para los estados, o sea, no es una normativa como tal, ¿no? La diferencia con Madrid, pues la política autonómica es mucho más de calle, de día a día, de visitar a los colectivos, ver a los vecinos. Esa yo creo que es la diferencia principal. ¿Crees que tiene futuro el proyecto europeo? Yo no soy bastante crítica con ello, porque lo he estudiado, estudié estudios europeos, decidí hacerlo además porque creía en el proyecto europeo, creía que era una buena salida, ¿no? Y una buena manera de hermanarse entre estados europeos, pero nada más empezar la carrera me desilusioné muy rápido. Y trabajar allí también me hizo un poco abrir los ojos y darme cuenta de que, bueno, pues que efectivamente está totalmente alejado de la realidad, es un mundo paralelo. El propio Parlamento Europeo está en un barrio en Bruselas que es una especie de burbuja donde solamente hay pues funcionarios, burócratas, ¿no? Y gente que trabaja en ese mundo. Después de estar allí en Bruselas, llegaste aquí como asesora de la vicepresidencia segunda del gobierno. Te queríamos preguntar un poco también cómo viviste tú los meses de pandemia en un ministerio del que dependen el cuidado de los mayores, los derechos de los niños. ¿Cómo lo viviste? Pues yo llegué a Madrid 2 semanas antes de que empezase el confinamiento. Entonces, el cambio de país, la mudanza y el nuevo trabajo y ambientarme un poco a la nueva situación me pilló en plena pandemia. Era un ministerio, es un ministerio, ahora con Yone Belarra, entonces con Pablo Iglesias, que ha sido principal, ¿no? Primordial durante la crisis del COVID. Efectivamente había muchas responsabilidades, por ejemplo nosotros pusimos en marcha el escudo social, había muchas responsabilidades que dependían de ese ministerio, pues porque decimos que esto no es solamente una crisis sanitaria, es también una crisis económica y social, y por tanto todas las medidas de protección para la ciudadanía española tenían que salir y salieron del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030. Precisamente cuando te nombraron asesora de la vicepresidencia y se comenzó a conocer más tu nombre, los medios más sensacionalistas hablaron de una mujer con Pablo Iglesias, eludiendo completamente toda tu profesionalidad, tu currículum y demás. ¿Cómo viviste tú o cómo recibiste esas críticas? La verdad es que yo no esperaba que saliese por ahí. O sea, yo he nacido en Madrid y una de las razones por las que decidí irme fuera es porque quería despegarme un poco del adjetivo, del apelativo de hija de, ¿no? Entonces decidí que si quería hacer política o si quería intentar dedicarme a ello o estudiar otras cosas, me venía bien irme fuera y despegarme de esa idea. Cuando volví a Madrid yo tenía muy claro que eso iba a ser lo primero que me echasen en cara, ¿no? De la colocada, la hija de, pues ya está aquí. Entonces estaba muy mentalizada con eso. Obviamente lo que no me podía imaginar era que iban a salir pues con una machistada y un bulo impresentable. Me dio mucha pena y mucha rabia porque supongo que en ese momento como que me di cuenta de lo profundo y de lo enraizado que está el machismo en nuestro país y durante muchos días fue muy duro y bastante vergonzoso, la verdad. ¿Habías vivido alguna otra situación así? ¿Ya llevabas años en política institucional y en el Parlamento Europeo? Yo creo que en todos los ambientes y en todas las áreas las mujeres sufrimos violencia machista, ¿no? El Parlamento Europeo además es una institución muy hostil donde pues el primer día que yo llegué a trabajar, lo primero que ves o las primeras reuniones a las que vas, pues estás rodeada de señores de 50, 60 años encorbatados y tú tienes 25, vas con deportivas, ¿no? Y tienes que sentarte con ellos a negociar una normativa. Y obviamente lo primero que hacen es no dirigirse a ti, no mirarte. Ellos negocian entre ellos, ¿no? Y tú pues tienes que imponerte e intentar en algún momento colar tu palabra. Sí, o sea, es algo que desgraciadamente está en todas partes, está en todas las sociedades y contra lo que tenemos que luchar y efectivamente denunciarlo. Lo visteis que con el bulo llegó un momento en el que yo puse un hilo en Twitter porque ya me pareció que era totalmente impresentable, ¿no? y que había que decirlo. Además es eso, es que intentan privar a las mujeres de la posibilidad o la capacidad de hacer su propia biografía. Es como siempre tienes que ser hija de, hermana de o amante de, ¿no?
Bueno, metiéndonos ya en las elecciones del 4M, la mayoría de sondeos publicados este miércoles, el último día pues bueno, en el que se difundieron las encuestas, coinciden en una mayoría o bueno, en un gobierno PP2. ¿Qué es lo que está en juego en la Comunidad de Madrid? Ahora mismo en la Comunidad de Madrid lo que se enfrentan son dos modelos y dos proyectos totalmente diferentes, ¿no? Antagónicos. Uno que llevamos viendo durante 26 años en las instituciones en la Comunidad de Madrid, que tiene políticas que tienen que ver con la privatización, con la desmantelación de los servicios públicos, con el desmantelamiento de los servicios públicos, con una serie de políticas y de medidas que directamente van en contra de la ciudadanía, ¿no? Y que además hemos sufrido todos estos años, primero en el gobierno, cuando ellos gobernaban, y ahora en la Comunidad de Madrid. El otro modelo es un poco el modelo que sale del consenso de esta nueva época, que directamente pues es el modelo de lo que pedían los balcones durante la pandemia, ¿no? Más servicios públicos, más inversión pública, una suerte de solidaridad, de empatía entre los ciudadanos y apoyo de los gobiernos. ¿Y cómo se explica que las encuestas coincidan en dar esta victoria holgada a Ayuso, después de todo lo que hemos venido viendo? Nosotros siempre hemos leído las encuestas con precaución, ¿no? Porque consideramos que son un elemento más de campaña y que al final también tienen una intencionalidad, ¿no? y una dirección casi siempre. Entonces lo importante es que el día 4 la gente vaya a votar y el resultado que salga de las urnas será el definitivo. Da igual cuántas encuestas salgan, hemos visto encuestas que salían cada 2 horas en los últimos días, ¿no? Y quizá la tendencia es similar, pero bueno, había bastantes traspiés entre una y otra, ¿no? Sí, bastantes variaciones, sí. ¿Qué viene a ofrecer Unidas Podemos? ¿Qué viene a ofrecer Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid? Pues un proyecto muy distinto. O sea, no se trata de hacer pequeños cambios, de aportar pequeños cambios y cosas que puntualmente puedan mejorar la vida de los madrileños. Se trata de proponer un proyecto totalmente nuevo, con una serie de medidas que mejoren la vida de la gente. Por ejemplo, y lo hemos dicho desde el principio, la ley de regulación del alquiler. O, por ejemplo, el otro día estamos hablando entre amigas, ¿no? y compañeras, una compañera nuestra que paga pues la mitad de su sueldo, ella cobra el salario mínimo, la mitad de su sueldo se le va en el alquiler, y no es que ella tenga un piso sola, es que comparte con otras 2 personas, 50 euros más o menos se le van en el transporte, más luego súmale gastos de electricidad, ropa, comida y demás. Bueno, pues nosotros proponemos que los alquileres estén regulados, que la gente pague un 30% de sus ingresos en el alquiler como máximo. Proponemos que los jóvenes paguen 5 euros en el abono transporte. Proponemos una serie de medidas que en realidad lo que hacen es ayudar a la gente a salir de ese estancamiento en el que les han metido, ¿no? Que además nos lo venden como que es culpa nuestra, ¿no? A la gente joven particularmente, es como, si tú estás en esta situación, haber emprendido, ¿no? O haber estudiado más, o no sé, haber nacido en el barrio en el que tenías que nacer. Bueno, además somos una generación muy preparada, ¿no? Sí, efectivamente. Pasando un poco al tema de presentaros de manera separada Unidas Podemos y Más Madrid, si de ti hubiese dependido, ¿hubieses ido a las elecciones junto con Más Madrid? Bueno, yo creo que fue una propuesta que se les hizo en su momento, que hizo Pablo Iglesias y que era acertada, ¿no? Que tenía todo su sentido, porque venía de un reclamo popular y podíamos verlo en la calle, en las redes sociales. La decisión la tomaron y no pasa nada, porque somos fuerzas políticas diferentes, con estilos diferentes, pero tenemos un mismo objetivo. Entonces, al final del camino nos encontraremos. Hace 2 semanas, como te hemos dicho antes, entrevistamos a Pablo Gómez Perpiñán, número 2 de Más Madrid, además director de campaña, y le hicimos esta misma pregunta porque la verdad es que no nos quedó muy clara. ¿Qué diferencias ideológicas o programáticas hay entre Más Madrid y Unidas Podemos? Es decir, ¿por qué un votante debería votar a uno y no a otro? Hay políticas de fondo, o sea, hay diferencias de fondo y de forma. Una de las diferencias esenciales o principales, ¿no?, es que nosotros hemos estado en diferentes gobiernos, hemos gobernado ya y tenemos esa experiencia de gobierno. Experiencia que, por otro lado, demuestra ciertas políticas, demuestra hasta qué punto cumplimos, cómo defendemos las cosas o hasta dónde llevamos esas políticas, ¿no? Esa yo creo que es la principal. La siguiente, que tiene que ver más con la forma, creo que tiene que ver con que nosotros estamos aquí para lo que estamos.
no entramos o nos dejamos acariciar el lomo, ¿no? Somos contundentes, somos firmes y tenemos mucha determinación en lo que hacemos, y lo hemos dicho siempre. A veces han criticado las decisiones que hemos tomado, ¿no? De no apoyar un gobierno PSOE de Ciudadanos, de no, una serie de decisiones que a lo mejor hubiesen sido más sencillas y más moderadas en su momento, pero que el tiempo ha demostrado que no eran las correctas o que había otra manera de hacerlo. Y yo creo que Unidas Podemos aporta eso, aporta la firmeza en decir no, si hay que esperar un poco más, si hay que negociar de otra manera, se puede hacer, y se puede con eso cambiar y mejorar muchísimo más la vida de la gente. ¿Cuál dirías que es el perfil de votante de Unidas Podemos? Creo que es un perfil variado. Creo que nos han intentado encasillar durante mucho tiempo, ¿no?, en un perfil así como muy de izquierdas carca. Pero la realidad es que incluso en mi caso, que llegué aquí hace 1 año y medio, que hasta ahora había trabajado en Unidas Podemos, no en Podemos, pero nunca había visto el partido desde dentro. Y a mí cuando llegué me sorprendió muchísimo la cantidad de gente joven que trabaja en Unidas Podemos, ¿no?, en Podemos. Y entonces yo creo que es un perfil muy variado. Hay gente trabajadora, hay gente joven, hay gente más intelectual, ¿no?, más del mundo artístico. Es variado, y creo que en eso está su fuerza. En eso estuvo al principio, cuando hablábamos también de transversalidad, era también eso, ¿no? Pero sigue siéndolo ahora. El problema es que, bueno, pues las intentonas mediáticas, ¿no?, de encajonarnos o de reducirnos a algo que luego no encaja con la realidad. Os habéis centrado en esta campaña mucho en el tema de movilizar al electorado más abstencionista, ¿no?, con el lema pues, que hable la mayoría. ¿Cuál crees que es un poco la sociología del abstencionista aquí en Madrid? Yo creo que es gente que está totalmente desencantada con la política. Supongo que cuando llevas 26 años viviendo en una comunidad en la que gobiernan siempre los mismos, y además con ese mismo objetivo político, ¿no?, que es como Madrid era como trampolín de futuras carreras políticas o núcleo de la corrupción. Lo hemos dicho, ¿no?, desde el principio. Madrid, el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es reconocible pues por 2 casos concretos, que es el Tamallazo por un lado, y luego porque es el epicentro de la corrupción del Partido Popular, ¿no?, donde se generó un poco todo. Entonces yo creo que hay mucho abstencionista por esa razón, ¿no?, porque están cansados, están desencantados con la política que ha habido aquí. Además, ha llegado un momento, se ha generado una situación que proviene un poco de todo esto, que es que básicamente Madrid está totalmente fragmentada y dividida, ¿no? Es decir, hay una clase alta que vive en sus barrios, que tiene sus colegios privados, sus hospitales privados, paga unos impuestos concretos y injustos, tiene sus empresas, sus contactos, una especie de mundo paralelo, y luego está el resto de la Comunidad de Madrid, que es la mayoría de la Comunidad de Madrid, para la que no se ha gobernado. O sea, siempre decimos que los gobiernos del Partido Popular, más que gestión, lo que hacían era autogestión, ¿no?, para los suyos y por los suyos. Sí. Sin embargo, durante estos 26 años las tasas de abstención han sido muy altas, como tú dices, en barrios como Usera, en Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro. Sin embargo, en el Retiro, en el barrio de Salamanca, pues las tasas de abstención eran muchísimo menores. Quizás es que la izquierda o el proyecto político de la izquierda ya no moviliza o ya no interesa a las clases populares. Yo creo que la tasa de abstención sea más baja en barrios populares concuerda y tiene sentido con eso que comentaba, de que las políticas eran dirigidas a esos municipios, a esos barrios donde viven las clases altas. En cualquier caso, es verdad que el Partido Popular ha llevado a cabo una especie de estrategia que ha calado mucho en la mentalidad de los madrileños, de izquierdas y de derechas, claro, que es que la Comunidad de Madrid era totalmente irreformable, ¿no? Había que darla por perdida pues porque era el bastión de poder del Partido Popular y aquí no entraba ni Dios. Esa era un poco la sensación. Yo creo que la decisión de Pablo Iglesias de hace un mes de presentarse a la Comunidad de Madrid es valiente por eso, porque estas iban a ser unas elecciones más en las que el Partido Popular iba a arrasar otra vez y no cabía ninguna duda, ¿no?, de que además Ayuso convocaba elecciones con la intención de incluso salir más fuerte, intentar gobernar sola o en algún cierto momento, ¿no?, como pactar con Vox. Entonces yo creo que lo que le hacía falta a la Comunidad de Madrid era un poco que alguien tomase la decisión de decir, no, Madrid es otra cosa. La mayoría de los madrileños no piensan como ese 30% y por tanto hay que intentarlo. Volviendo de nuevo a los sondeos, asignan a Unidas Podemos entre 9 y 11 escaños.
si no me confundo, estás en la lista el número 14. Sí. ¿Confías en que vayas a entrar? Vamos a ver, yo creo que como quedan 2 días hay que ser pacientes, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado. Desde luego en los actos que estamos haciendo de campaña estos días, yo hacía mucho tiempo que no veía a la gente con tantas ganas. Creo que ha sido una campaña preciosa, ha sido una campaña de muchísimas emociones y creo que de verdad la militancia y la gente que apoya Podemos llevaba mucho tiempo sin sentirlo así. Y cada acto al que vamos, bueno, pues no sé, es como un revulsivo, ¿no? Es una buena sensación. Si esa sensación se traduce en las urnas, oye, quién sabe, 15, 20 diputados. Este último mes el foco mediático ha estado muy centrado en una parte de la pandemia, ¿no? Lo que nos toca las elecciones del 4M, casi como si en clave de elecciones nacionales, ¿no? ¿Crees que esto es lo que merece esta atención, las elecciones? Creo que sí, porque no por madridcentrismo, ¿no? Que es un poco la impresión que da siempre, ¿no? Los madrileños siempre hablando de lo suyo y siempre imponiéndoles a los demás que hablen de lo suyo. En este caso concreto, hemos visto durante este año y medio de pandemia cómo el conjunto del Estado español iba en una dirección que tenía que ver con el diálogo, el acuerdo, el consenso entre comunidades autónomas, la puesta en común, el trabajo colectivo entre esas comunidades y además en una dirección de políticas públicas, de más inversión, de protección, mientras la Comunidad de Madrid y su gobierno pues básicamente a lo que se ha dedicado es a hacerle la campaña a la contra, ¿no? A preparar la campaña electoral en contra del gobierno central. Entonces es una cuestión importante porque realmente determina un poco el rumbo del país, ¿no? El país va en una dirección y la Comunidad de Madrid lleva remando a contracorriente durante este año y medio. Por tanto, sí, creo que por eso decimos que son unas elecciones importantes y que además son unas elecciones que afectan al conjunto del Estado español. Sí. ¿Cómo os ha afectado estas últimas semanas la crispación que se ha generado? La verdad que no es fácil, ¿no? Porque llevamos muchos años, 7 años en esto, ¿no? Y los niveles de crispación y de violencia han tenido picos, ¿no? Y ha habido momentos muy desagradables. El bulo, por ejemplo, en mi caso, pero en caso de compañeros, momentos mucho más desagradables, en el caso de Pablo Iglesias y de Irene Montero concretamente, aunque también Pablo Echenique y otros. Bueno, creo que siempre hemos hecho lo mismo, lo hemos denunciado cuando había que denunciarlo porque creemos que el problema es cuando estas cosas se silencian, ¿no? Que parece que no existen y que por tanto no hay ningún problema, no hay ninguna violencia, ningún tipo de acoso, de amenaza o de peligro. Hay que denunciarlo y tampoco pero hay que entenderlo como que no es una violencia que surjan exclusivamente los políticos, es una violencia que luego repercute o llega directamente a las calles, ¿no? Pues con comentarios homófobos, con comentarios racistas, con carteles en el metro de Madrid. Entonces, que lo denuncie alguien que está trabajando en una institución o alguien que es cargo público es una manera de evidenciar que esa violencia está también en la calle y de darle el altavoz que quizá un ciudadano normal no pueda tener. Estamos aquí entre Caixa Forum y Mediana Prado. El Ayuntamiento de Madrid está cerrando muchos centros culturales autogestionados. ¿Cuál es vuestra apuesta por la cultura en la Comunidad de Madrid? Nosotros llevamos, no sé si lo visteis ayer, que hubo un acto en Vallecas en apoyo a la cultura. Consideramos que la cultura es uno de los ejes que generan identidad y unión entre los pueblos, ¿no? Entonces es algo por lo que hay que apostar clarísimamente. Llevamos medidas muy concretas, ¿no? De incluso ampliación del presupuesto, de apoyo o ayudas directas. Y además creemos que es un sector al que le debemos mucho después de este año y medio de crisis, con lo que hay que apoyarlo, hay que sostenerlo. Sí. Por último, te queríamos preguntar, Unidas Podemos ha traído a Pablo Iglesias para presentarse a estos comicios, digamos de alguna manera que pone toda la carne en el asador. Era el presidente de Podemos, también es de aquí, de Madrid, y se presenta ahora. Si Unidas Podemos, como pronostican los sondeos, obtiene una media entre 9, 11, 12 escaños, ¿significaría eso que Podemos no da para más? ¿Que habría que repensar Podemos, darle otra vuelta de tuerca? Yo creo que eso es lo que llevan intentando decirnos desde el principio, ¿no? ¿Cuántas veces Podemos no ha dado para más? ¿Cuántas veces se había agotado el proyecto? Pablo Iglesias estaba
totalmente quemado, Irene Montero también. Es un poco en lo que quieren que entremos, ¿no? Y desgraciadamente yo he visto incluso gente nuestra que en algún momento se lo ha planteado, ¿no? Decir, a lo mejor hemos llegado al techo, ¿no? A lo mejor no hay más opciones. Pero la prueba está en la realidad, ¿no? La prueba está en que hemos entrado al gobierno hace un año, en que gobernamos en cantidad de comunidades autónomas, en las políticas que estamos impulsando en el país. Quiero decir, ¿quién iba a pensar cuando nosotros hablábamos de renta básica en su momento y nos llamaban locos, ¿no? Y nos decían que eso era una paguita y que no tenía ningún sentido? ¿Quién iba a pensar que unos años más tarde iba a haber algo como el ingreso mínimo vital en nuestro país, que sí que tendrá sus errores y que sí que habrá que irlos afinando, pero que al final es un derecho conseguido, ¿no? Creo que hay que salir un poco del foco este de hemos tocado techo, el proyecto está totalmente agotado, no hay nada que hacer. Aparte, lo estamos viendo ahora, hay una generación nueva llena de mujeres con muchísimas ganas y con muchísima capacidad política que yo creo que van a dar guerra para rato. Es como si quisieran acabar con Podemos, con la profecía autocumplida, ¿no? Claro, efectivamente. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, ¿no? Sí. Pues nada, Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. a vosotros. Y mucha suerte. Muchas gracias.